el tema del Carmener ya había Sí, pasado. ya había pasado el Carmener. Sí, Eso al menos te cuente ahí. claro, yo le cuento la historia del Carmener. Ustedes conocen ya la historia del Carmener, me imagino que se descubrió acá. Bueno, a mí me tocó participar en el primer embotellado y etiquetado de Carmener. Yo era enólogo de esta bodega que le comentaba Carmen, en la década del 94. Yo tenía 32 años, estaba partiendo mi carrera como enólogo. Felizmente tenía la posibilidad me había dado este caballero que después me dijo que practicara con mi plata, me había dado la oportunidad de ser enólogo jefe de Carmen con muy poca edad. En ese tiempo era raro con tan poca edad tener una jefatura enológica. ¿Sí? Felizmente a mí me la habían dado por la confianza que me tenía este caballero, después me la perdió, pero que me tenía. Y me tocó entonces recibir en ese tiempo, estábamos trayendo muchas variedades nuevas, como eran variedades del sur de Francia, Marsanne, Roussanne, variedades italianas, Nebbiolo, y Syrah, que tampoco había en esa época. Entonces trajimos a un ampelógrafo francés de Montpellier que se llama Jean-Michel Boursicot, que son los ampelógrafos, ustedes saben, estudian las variedades, identifican las variedades según el racimo, según la hoja. Bueno, y yo había tenido la posibilidad de estudiar francés, entonces, o sea, de estudiar en Francia. Yo hice mi diploma en Burdeos, de enólogo, entonces me tocó atender a este ampelógrafo porque me podía entender con él. Entonces, y cuando le voy a mostrar mis mejores viñedos de Merlot, que teníamos a 10 kilómetros de acá, en Carmen, Santa Rita, se baja del auto y me dice, no es Merlot, c'est pas Merlot, me dice, c'est pas Merlot, se hace la Carmener, me dice, porque era muy, el brote se pone rojo finalmente, es muy esclarecedor para la gente que sabe. En ese tiempo nosotros no lo sabíamos, pensábamos, sí, teníamos indicios de que estaban mezclados los viñedos, porque se notaban mezclados, y también el Merlot es una cepa que madura muy temprano, es la primera en madurar en Burdeos, y el Carmener es la última en madurar. Entonces nosotros le llamábamos Merlot tardío. Pero la historia, ¿por qué estábamos tan perdidos, digamos, en no saber? Porque el Carmener era una cepa muy importante en Francia en tiempo atrás. En 1600, yo estudiando después la historia, en 1600 las cepas más importantes en Francia eran lo que ellos llamaban el Gros Vidur, que era el Cabernet Franc. Que se plantaba al sur de París, en el Loire, y que sigue siendo la principal variedad tinta del Cabernet Franc. Y había esta otra cepa que le llamaban el Grande Vidur, que era la Carmener. Y estaba apareciendo una nueva cepa que se llamaba la Petit Vidur, que era el Cabernet Sauvignon, que después ganó terreno y hoy día es la cepa más plantada. Pero en esa época, en el 1600, era una cepa secundaria. Y las más importantes eran el Gros Vidur y el Grand Vidur, que era el Cabernet Franc y el Carmener. Todos primos, todos son primos de estas variedades. Entonces, cuando llegó la filoxera en 1850 y destruyó el viñedo europeo, de 1820 hacia adelante, y tuvieron que injertar las variedades, las cepas vinícolas sobre variedades americanas resistentes. Y el Carmener se comportó muy mal en un injerto. Cuando se injerta Carmener tiende a correrse, a tener lo que llaman collure, la collure, que es el corrimiento. Entonces producía muy poco. Y aparte, por ser una cepa muy tardía, en las condiciones francesas de Burdeos, no maduraba bien. Hoy día maduraría re bien, porque ya no es, ahora es un país-show, como dicen. Cuando yo estudié allá me decían, no, Chile dice país-show. Y ahora yo digo, país-show allá, 36, 38 grados. Entonces, como no maduraba el Carmener bien, lo dejaron de plantar. Y como también se corría sobre patrones resistentes a la filoxera, no era una variedad que pudo funcionar muy bien y desapareció del viñedo prácticamente francés. Entonces, los pioneros de la viticultura chilena, cuando trajeron las primeras plantas desde Francia, trajeron todo mezclado, como se plantaba en esa época, y así lo tuvieron por muchos años. Y después, cuando se comenzó a purificar las variedades, a plantar por separado el Cabernet Sauvignon, la Carmener, ¿no?
fue muy... fueron a mirar el origen a Francia, qué cepas eran las existentes, y no estaba la Carmener. Entonces la hoja del Merlot se parece con la hoja del Carmener, aunque después cambia mucho y el racimo no es muy parecido, pero se confundieron los técnicos chilenos en esa época y le llamaron Merlot. Y bueno, y a mí me pasó que cuando estaba recibiendo estampelógrafo, él viene y nos dice que esto no es Merlot, es Carmener. Al principio fue un shock porque no había pasado, hacía 3 años antes que había venido otro ampelógrafo, el señor Balat, y nos había dicho que el Sauvignon Blanc chileno no era Sauvignon Blanc, sino era un tipo de Sauvignon que le llamaban Sauvignonás. Y el mercado chileno no dijo nada, los técnicos chilenos, y el Sauvignon Blanc chileno se desprestigió, porque no tuvimos una posición, tuvimos que importar Sauvignon Blanc, y hoy día todas las plantaciones son de Sauvignon Blanc traído. no era Sauvignon Blanc antes. No, había Sauvignonás. Que la hoja era diferente. La hoja del Sauvignon Blanc en el embés tiene vellosidad, tiene pelitos. Sí. Y el Sauvignonás no, No. es simple. Pues es bueno el Sauvignon para vino. Tenía problemas de acidez, tenía menos acidez. Menos. Bueno, igual eran ricos vinos, pero los franceses al tiro lo desprestigiaron. Entonces, yo pensé, no puede pasarnos de nuevo esto. Nosotros tenemos este Carmener que en nuestras condiciones se ha adaptado muy bien, nos da vinos muy buenos, y le dije al gerente, aprovechemos la oportunidad, este es un hecho vitícola único, descubrimos una variedad única que no la tiene nadie más en el mundo, y ¿por qué no ocuparla? Y lo hicimos, de manera quizá un poco agresiva, prematura, digamos. Fuimos los primeros en embotellar y no pudimos ponerle Carmener porque no estaba en la lista de variedades. Entonces no podíamos exportarla como tal. Entonces ahí fuimos a los libros antiguos y decía Carmener o Grande Vidure, y el Gran Vidure era como un nombre más español. Grande Vidure se podía pronunciar como español y no se iban a dar cuenta que era una variedad. Podía ser como una marca, entonces era Carmen Gran Vidure, era como una submarca, pero contábamos la historia. Y así partimos. Yo me tocó ir a todos los mercados importantes, Inglaterra, Estados Unidos, a las revistas especializadas a hablar del tema, y quedó la embarrada, por no decir otra palabra más fea, acá con las viñas chilenas, porque las viñas chilenas no querían reconocer el Carmener. Porque tenía mucho Merlot. Porque el Merlot se venía Era muy fuerte, bien. En ese tiempo era antes de Sideways, de la película americana. Sí. Y el Merlot era la cepa más vendida en Estados Unidos. El Merlot chileno era un booming. Sí. Después cambiaron a Pinot Noir, pero era Merlot, quizás decían que era fácil decir Merlot, por eso los americanos pedían Merlot, pero se vendía mucho Merlot chileno. Entonces el hecho de venir con una cepa que no era Merlot, que podía crear ambigüedad con respecto al Merlot, y las grandes viñas se opusieron. Y, ¿para qué les digo? Llamaron al dueño, me llamaban a mí que me quedara callado, que no hablara, que iba a destruir el vino chileno con esto. Y yo perdí como 10 kilos, me fui a hablar con el dueño, le dije, miren, está pasando esto, y me dice, yo pensé que estaba muy seguro de lo que estábamos haciendo, no podemos vender gatos por liebre, le dije, no, tenemos que, ya saben los franceses que tenemos la Carmener, lo van a publicar, bueno, y me dijo, dele nomás, siga, está en lo correcto. Y así fuimos al Wine Spectator, al Wine Enthusiast, al Decanter Magazine. Bueno, y después de como 4 meses aparece una página en el Wine Spectator donde dice Viña chilena descubre viejo cepaje francés olvidado, y le dan al Gran Vidure, al vino que habíamos hecho, 94 puntos. Que nunca ningún vino chileno había ganado más de 90, porque en ese tiempo eran todos 89, era lo más, o 90, así. Entonces era un súper puntaje, y una súper historia, y ahí cambió. Todas las viñas chilenas quisieron tener Carmener, se subieron a la carreta del éxito, ¿no? Y existen todavía botellas de ese. El Gran Vidure, sí, hoy día mucho dinero. Hoy día están cumpliendo, hace 30 años,